nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde este predio ubicado en el municipio del Peñol, que se dedican sobre todo a la siembra de papa, yuca, diferentes hortalizas. Esto para venta, también para exportación hacia Europa, también se dedican al cultivo de café. Y la distancia desde este municipio hacia Medellín es de 1 hora, 1 hora y media más tardar. Bienvenidos al capítulo de hoy. En el siguiente informe les contaremos cuáles son las diferencias entre las abejas nativas y las abejas comunes con aguijón y cuál es el valor de cada una de ellas en el mercado y cuál es la función o la importancia que tienen entre las actividades agropecuarias del país. Todos los detalles en la finca de hoy. En el siguiente informe les hablaremos sobre la importancia de los caballos frisones y cuál es el aporte genético que le hacen a los equinos. La mansedumbre es una de sus principales características. Todos los detalles en un momento. En una vereda del departamento de Cundinamarca están convirtiendo el estiércol de las vacas en abono 100% orgánico y en gas metano. Todos los detalles de esta experiencia y los beneficios en la finca de hoy. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Aunque la vocación de las abejas nativas o meliponas no es netamente productiva, ya que su principal función es la polinización de diferentes plantas a nivel mundial, sí se puede obtener miel y propóleo de ellas, siendo estos productos totalmente distintos si se comparan con los de abejas comunes. Una de las diferencias es las cantidades, ¿sí? Porque las abejas sin aguijón por lo general son colmenas que tienen menos número de abejas. Entonces, por ejemplo, una colmena de abeja angelita puede tener 2.000 abejas, mientras que si lo comparas con una abeja africanizada, Apis mellifera, la abeja común, puede tener 80.000 abejas. Entonces imagínate 80.000 abejas versus 2.000 abejas. Pues no puedes tampoco comparar lo que pueden hacer 80.000 abejas con lo que pueden hacer 2.000 abejitas. Entonces en términos de producción, por ejemplo, el volumen es menor en las abejas sin aguijón, si lo ves así como por colmena. Sin embargo, eso digamos que entre comillas se ha compensado haciendo que los productos, si bien son más de menor volumen, ya cuando uno investiga sus propiedades, sus bondades son bastante diferentes. Se han realizado diferentes estudios sobre la actividad antimicrobiana de la miel de las abejas nativas, que es la capacidad que tiene el líquido de matar bacterias o microorganismos que afectan la salud humana, y los resultados han sido sobresalientes. La miel de las abejas sin aguijón, como angelita u otra especie diferente, tiene un poder antibiótico, digamos que mayor. También se han hecho investigaciones, por ejemplo, la parte antioxidante, como los componentes que ayudan a que nuestro cuerpo, llamémosle así, no se envejezca tan rápido. Esos componentes antioxidantes normalmente se encuentran en un mayor grado, en mayor nivel en las mieles de las abejas nativas sin aguijón y en los propóleos, ¿sí? Que son otros de los productos. José, debido, digamos, como a todas esas propiedades y esos beneficios de la producción de estas abejas y pues de que no se pueden tener, digamos, en tanta cantidad en comparación a las Apis mellifera, ¿tienen un valor agregado, digamos, los productos, la miel, el propóleo de este tipo de abejas en el mercado? Sí, el mercado pues de estos productos es, llamémosle emergente, es decir, hasta el momento se está desarrollando, pero ya existe. Ya digamos que uno puede encontrar productos, por ejemplo, en el tema de miel, al menos encuentra dos grandes grupos de presentaciones. Una muy enfocada en lo medicinal, que muchas veces se vende, por ejemplo, en goteros para algún tema de infecciones, incluso hay un uso popular que lo utilizan para gotas en los ojos para algunas afecciones, y otro grupo que es de miel para consumirlo como un alimento, pero que sabemos que tiene obviamente esos beneficios. Entonces, si por ejemplo tú miras la colita y un frasquito del mismo tamaño de abeja común, de abeja africanizada, es posible que el de angelita te
le encuentres un valor entre 5 y 10 veces más alto que el de la abeja común en el mercado. Entonces, si esto te vale 5.000, esto te puede costar entre 25.000 y 50.000 pesos. Entonces, son valores bien diferentes. Y algo similar, relativamente similar, que está empezando a suceder con los propóleos, que es otro producto de las colmenas, más o menos también. Pues no es tan abismal la diferencia, pero sí puede ser el doble o el triple más o menos. Y todo eso está asociado pues principalmente a dos factores, pues a las características como las que te mencionaba, esas propiedades, y también al tema de la escasez y lo que hay, pues porque no es tan sencilla conseguirla, la miel en grandes volúmenes de abejas nativas sin aguijón. En la diversidad de especies de abejas nativas radica también la diversidad de lo que producen, además de la zona donde habitan. Una abeja angelita en los llanos no produce miel con las mismas características que otra ubicada en la costa. El perfil organoléptico, olor, color y sabor de la miel y el propóleo de este tipo de abejas es variado y diferente al de las abejas comunes. Procedentes de Holanda, de la misma zona de origen de la vaca Holstein, los caballos frisones, según los expertos, son poseedores del gen de la mansedumbre, el cual se manifiesta en su docilidad, inteligencia y orejas siempre rectas, orientadas al frente e incluso su mirada dulce y expresiva, característica que gracias a las modernas tecnologías de reproducción asistida ya es posible disfrutar en el país. Este año nos nacen 48 embriones, de los cuales ya 15 potros han nacido. La parte reproductiva en nuestro país ha crecido de una forma increíble, todo el mundo quiere hacer embriones y la verdad es que estoy asombrada de que la gente cada rato se está preparando más, saltos, embriones, potros, entonces eso hace posible que cualquier persona lo pueda adquirir. Tras 20 años de trabajo en los criaderos Santa Lucía y San Andrés, ubicados en Antioquia y Cundinamarca, Olga Durán no duda ni un segundo en el carácter tranquilo y la facilidad de aprendizaje de los frisones, habilidades que genéticamente comparte este tipo de caballo cuando se cruza con otras razas. Son caballos de sangre templada, pues tirando más a fría. Entonces son muy fácil de domar, muy noble, y lo puedo utilizar desde un jinete que no tiene conocimiento de toda la doma, como un jinete que es muy avanzado en el adiestramiento. Entonces es un caballo que sirve para cualquier tipo de persona. Y hemos preñado muchísimos yeguas colombianas y salen increíbles, mejora la alzada. Incluso el temperamento de ellos baja un poco porque el caballo frisón hace que su nobleza predomine sobre ese brío. Por ejemplo, en el criadero nosotros estamos cruzando los caballos de nosotros, que aparte de frisones tenemos caballos gitanos que también son llamados Gypsy Banner. Estamos sacando un cruce que se llama Gypsian, que es el cruce de ellos dos. Es un caballo que sale muy frisón, pero sale con las pintas del caballo gitano. La alzada a la cruz promedia el 1,58 m y el 1,75 m. A pesar de su gran tamaño, son animales muy ágiles debido a sus articulaciones grandes y la fortaleza de sus cascos, por lo que históricamente fueron utilizados como animales de trabajo y transporte. Ahora en su raza pura representan lujo, diversión y entretenimiento. La gente sí lo ve un poco así como que wow, caballo frisón, y son caballos que le llaman de los reyes, se utilizan para paseo. No son como los caballos de tiro pesado que cargan, por ejemplo, las cantinas de leche o que sirven para trabajar en el campo. Estos son caballos más que todo de paseo. Le ponen coches que hoy en día se llaman maratón y bueno, salen las familias a pasear. La verdad es que es muy agradable y la gente los tiene en su casa porque aparte de que son hermosos, los quieren consentir. El alto juego de la cabeza, siempre erguida y convexa, combinada en armonía con la elevación de las rodillas en los pasos de trote, galope o español, cautivan siempre al espectador y al jinete, que observan también en el caballo a otras características destacadas. Son caballos que pueden durar entre 30 a 35 años de vida. Ellos se hacen adultos apenas a los 15 años. Se caracterizan los caballos frisones por su pelaje. Hay 3 tonos en esta raza, que es el negro azabache, el negro rojizo y el negro como un castaño. Sus crines abundantes, y ellos aparte de eso tienen pelos en las patas que se llaman plumas. Un caballo frisón raza pura demanda en promedio 9 kilos de alimento por cada 500 kilos de su peso corporal, además de la rutina de ejercicio. El aseo debe depender más de la utilización de la rasqueta en forma circular, el paso del cepillo para retirar el polvo y el pelo que se va renovando, y el peine para las crines y la cola, utilizando este último siempre de abajo hacia arriba. Los baños totales deben realizarse únicamente con 25 días de intervalo.
Es un manejo supremamente sencillo. Se come su heno, su concentrado, hay que respetarlo, hay que bañarlo. Hay gente que le gusta trenzarlo, hay gente que le compra producto para que las crines le crezca, que los cascos estén fuertes, entonces compran productos para que su ejemplar se encuentre muy lindo. Lo que pasa es que el colombiano es pinchado para tener animales. El manejo de cascos y herraje debe dejarse solo en manos de expertos. Las crines y la cola deben trenzarse únicamente si están secas. Para crines y cola más sedosas y libres de enredos, nuestra entrevistada recomienda utilizar crema humectante de manos, aplicándola en forma de masaje de arriba hacia abajo. La producción de insectos para obtener alimento animal es una práctica que en los últimos 5 años ha tomado cada vez más fuerza. Las larvas de la mosca soldado son una de estas alternativas. Como con cualquier otra explotación, para iniciar se debe investigar y conocer la especie, capacitarse en el manejo de la misma y conocer sus ciclos. En el caso de este insecto en particular, existen formas de conseguirlas y recolectarlas en las mismas fincas. La mosca, la especie de mosca es nativa, es natural de acá, entonces es fácil, digamos, relativamente conseguirla si uno sabe cómo hacerlo. Entonces sí se puede conseguir mucha información de cómo hacer trampas y cómo hacer, digamos, a nivel casero una explotación de mosca soldado que sirva, por ejemplo, para alimentar a los pollos de la casa o a algunos cerdos, dependiendo de la cantidad. Pero realmente es una especie... lo que te digo, se necesita simplemente tener el conocimiento. Obviamente ya hay muchísima información en internet también. En el mundo hay muchas explotaciones ya de mosca soldado de todos los tamaños. Hay ya empresas que tienen plantas de 40 o 50 millones de dólares en Europa, en Sudáfrica, en Estados Unidos. Y pues digamos que la idea es precisamente no quedarnos atrás en el país y empezar a implementar la mosca soldado también para nosotros. ¿Cómo ves ese panorama aquí en Colombia, de Piero? Pues obviamente es algo muy novedoso, la gente de pronto puede estar un poco chocada con eso de los insectos y demás, pero ¿cómo ves el panorama de pronto que vaya evolucionando este tipo de producciones? Pues mira que nosotros no hemos encontrado tanto choque realmente en la gente porque digamos que cuando se habla de insectos, cuando hablan de alimentación con insectos, se piensa en la alimentación directamente de los humanos. Y ahí sí es donde choca un poquito, pero uno sabe que los insectos son el alimento natural de los animales. Tú ves un pollo y lo que hace cuando está en el campo es buscar insectos. Entonces, lo mismo con los peces, por ejemplo. Entonces, realmente no hay un choque grande del uso de los insectos para alimentar a los animales porque hasta cierto nivel es su alimento natural. De pronto es un poquito cambiar la mentalidad en el proceso, en el manejo de los animales. Sí, pues nadie está acostumbrado a tener unos recipientes llenos de larvas moviéndose, pero también es algo que se pasa muy rápido y que se entiende. Por ejemplo, se tiene el referente de la lombriz roja, entonces no es algo como tan chocante. La cuestión ahí es aprender, lo que te digo, aprender a manejarlo y saber cómo implementar bien el sistema. Y digamos que más allá de la situación con las personas, con los productores que están muy abiertos, de pronto sí hay una expectativa en cuanto a la normatividad con la mosca soldado, que en este momento en el país, como en la mayoría del mundo, no está muy clara, se está empezando a normatizar. Entonces eso sería de pronto lo único que está ahí como pendiente de revisar. Lograr suplementos y alimentos que aporten los niveles suficientes de proteína para los animales es un reto constante para los productores. Esa es una de las bondades de la mosca soldado. Alcanza un contenido proteico entre 40 y 45% en base seca, siendo una alternativa rica en nutrientes para las diferentes especies pecuarias. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿cuál de estos alimentos proviene de una planta herbácea? A. El pimentón. B. El pepino. C. El brócoli. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿cuál de estos alimentos proviene de una planta herbácea?
A, el pimentón. B, el pepino. C, el brócoli. La respuesta correcta es la C. El brócoli proviene de una planta herbácea que mide aproximadamente 70 centímetros. Se compone por sus hojas grandes, estrechas y verdes oscuras. Se cultiva principalmente en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Nariño. Neosporosis es una enfermedad parasitaria ocasionada por el protozoario Neospora caninum, que causa principalmente abortos en los bovinos o el nacimiento de becerros débiles, nerviosos y con problemas de desarrollo. Este patógeno tiene dos vías de transmisión. Una de ellas es de forma horizontal, en donde las hembras gestantes consumen alimento y agua contaminada gracias a las heces de los perros, pues son los huéspedes definitivos de este microorganismo. La segunda y la más común es la llamada vertical o transplacentaria. Cabe resaltar que la neospora se puede transmitir entre los animales por la vía transplacentaria, es decir, la madre infectada le transmite al hijo el parásito y este a su vez continúa replicándolo dentro del hato. La neospora es un parásito protozoario, se ubica dentro de las coccidias tisulares y el principal daño que producen los animales es el aborto y todo lo que conlleva los trastornos reproductivos y productivos en el hato. Esta enfermedad no presenta signos clínicos en los bovinos, pues se identifica cuando la hembra ha abortado de manera espontánea entre los 90 y 240 días de gestación, o para becerros que durante los primeros 5 días de nacidos evidencian parálisis muscular, dificultad al tragar o debilidad cervical. Sin embargo, para detectar esta patología, nuestro entrevistado sugiere llevar a cabo un análisis serológico por medio de muestras de sangre que serán llevadas al laboratorio y posteriormente se evaluarán aquellos anticuerpos que pueden llegar a producir el microorganismo infeccioso. Otra forma de diagnóstico es mediante la histopatología de la placenta, si tenemos casos de aborto, y allí se iría a identificar mediante microscopía la presencia del parásito. Pero cuando no hay aborto y se sospecha de la neospora, pues es un parásito silencioso, lo más indicado sería hacer una toma de sangre para hacer diagnóstico serológico y así establecer un programa en donde tengamos que orientar el reemplazo de las vacas positivas o de los animales que resulten positivos. Es de suma importancia llevar a cabo prácticas ganaderas inocuas que reduzcan la presencia de la neosporosis, pues esta trae consigo pérdidas significativas para los ganaderos, entre ellas altos niveles de mortandad en los terneros, incremento en la cantidad de animales para descarte, la disminución de producción láctea y peso diario o la imposibilidad de una nueva preñez. Para evitarlo, siga estas recomendaciones. El control de perros dentro del hato. ¿Por qué? Porque los perros son los hospedadores definitivos de neospora y ellos eliminan una forma parasitaria que se conoce como ooquiste, el cual va a ser transmitido a los bovinos mediante el pastoreo. Debemos evitar tener sobrepoblación de perros en el hato para así evitar que las vacas se contagien por neospora mediante el pastoreo en el momento de la alimentación. Como productor debe tener en cuenta el tiempo de reproducción de sus vacas, pues para evitar la enfermedad no debe sobrepasar la cantidad de partos por año en lo que respecta a la producción láctea. Según nuestro entrevistado, vacas con hasta 10 partos y si resultan positivas para la neospora, habrán contaminado 10 de sus terneros que seguramente seguirán replicando el parásito hasta contaminar todo un rebaño. Hacer un buen reemplazo de hembras dentro del rebaño. ¿En qué consiste eso? Consiste en que nosotros debemos no hacer reemplazo con hembras del mismo predio. ¿Por qué? Porque si tenemos un predio positivo a neospora, vamos a emplear hembras positivas de reemplazo y eso es lo que y con ello vamos a replicar el parasitismo dentro del rebaño. Si tiene animales de valor genético que padezcan de la enfermedad, puede optar por realizar la aspiración folicular, la cual consiste en la extracción de los óvulos para posteriormente congelarlos y llevar a cabo una fertilización in vitro con el fin de mantener la genética del animal. También debemos considerar el problema con el toro, porque si bien es cierto, el toro no es objeto pues, de mucho estudio, ya se encontró que mediante el semen pueden eliminarse en formas parasitarias que irían a ser transmitidas en un proceso de gestación.
Finalmente, debe tener en cuenta que las hembras ya contagiadas deberán ser traspasadas al engorde y a su debida comercialización para evitar más esparcimiento del parásito en el hato. Recuerde que esta patología no dispone de medicamento alguno que lo elimine, pero el manejo adecuado y las buenas prácticas ganaderas ayudarán a evadir la presencia del indeseado visitante. Año tras año, toneladas de estiércol se producen en miles de fincas de todo Colombia. De hecho, una vaca promedio puede llegar a producir hasta 50 kilos diarios. En la vereda Río Frío, en Cundinamarca, decidieron aprovechar la cantidad de esta materia orgánica y transformarla en elementos que son de gran utilidad para la finca a través de un sistema que ha cambiado la vida de muchos campesinos. El biodigestor como tal, pues podemos llamar que es un reactor que nos va a servir de transformación de una materia orgánica en algunos elementos esenciales, digamos, a nivel de finca. El biodigestor en sí funciona, la base de él va a ser materia orgánica, sea en este caso de bovino, especialmente aquí lo estamos manejando con bovino. Lo podemos manejar con estiércol de oveja, de conejo, pues se puede llenar de cualquier tipo de materia orgánica. El biodigestor es una especie de contenedor cerrado, dentro del cual se deposita materia orgánica con agua. Esta mezcla es degradada mediante la fermentación anaeróbica de los microorganismos, obteniendo como producto gas metano con trazas de otros gases. Pues este biodigestor es de 12.000 litros, pero él se puede hacer una carga diaria de aproximadamente unos 70 kilos o litros de estiércol y aproximadamente unos 150, 200 litros de agua. Se mezcla y se va alimentando este biodigestor. La iniciativa nació a raíz de un estudio el cual determinó que algunas labores del campo, especialmente en la ganadería, estaban contaminando el medio ambiente al emitir gases efecto invernadero. Por esa razón se implementó el uso de este elemento para mitigar las afectaciones. En ese estudio salió que el sector agropecuario más específicamente y aún más en la parte de producción de la ganadería, se encontraba la mayor cantidad de acumulación o de generadores de este tipo de gases. Al ser hermético, el biodigestor impide que dichos gases salgan directamente a la atmósfera y en efecto puedan ser utilizados para la cocina, calentadores de duchas y hasta para la producción de energía de la misma finca. Pues este biodigestor está produciendo más o menos para entre 5 y 8 horas continuas de gas. Entonces hay una buena cantidad suficiente de gas para mantener las funciones de la vivienda. El proceso inicial para que el biodigestor arroje su primera producción de gas demora unos meses. Sin embargo, después de este tiempo el funcionamiento es continuo. Inicialmente, empezando de ceros, estamos hablando alrededor de unos 3 meses para obtener los primeros indicios de gas. Pues aquí afortunadamente, y eso también depende pues de la temperatura del ambiente. Entre más caliente sea el ambiente, se va a obtener un gas más pronto. Después de ello, el productor debe cargar diariamente estiércol para que el suministro de gas no se interrumpa. El mismo usuario también puede hacer o tiene que hacer esa carga diaria. De pronto se puede, por múltiples labores del usuario, digamos que podemos dejar máximo unos 2 días sin carga, para evitar que se nos descargue el biodigestor. Pero el gas no es lo único que produce el biodigestor. También se puede obtener un subproducto líquido denominado bioabono o biol, el cual puede ser utilizado como fertilizante, ya que es rico en altos niveles de nitratos inorgánicos, potasio y fósforo. Efectivamente, a la vez que nos está produciendo gas, nos está saliendo un abono orgánico, que es lo que podemos llamar un biol, es un fertilizante de alta calidad. La vida útil de un biodigestor está estimado en unos 20 a 25 años,
con un manejo adecuado. En cuanto al precio, se consigue desde los 5 millones de pesos en adelante, según su tamaño. Esta iniciativa se viene implementando en varios departamentos de Colombia, arrojando excelentes resultados que benefician tanto al productor como al medio ambiente. El sector ganadero ha sido considerado uno de los principales actores en el cambio climático. Para desmentir algunos mitos sobre los efectos de la ganadería en el medio ambiente, hablamos con un catedrático de Ordenación Territorial y Desarrollo Sostenible sobre dichos argumentos y cómo la mayoría de ellos no están sustentados en la ciencia. Pues muchísimas de las que están es aludiendo al metano producido por las vacas, que lógicamente eso contribuye al calentamiento global. Bueno, las alteraciones asignadas en este sentido de CO2, primero que el metano tiene mucha menos vida que el CO2 y que el CO2 no es tan negativo. Si no fuera por el CO2 no habría vida en el planeta y las plantas no tendrían posibilidades de crecer. Hemos visto también cómo el aumento del CO2 ha generado que el planeta sea mucho más verde en los últimos años. Eso dicen las imágenes satelitarias del Landsat y de otros satélites, en este caso ya europeos, como el Corine-Vancouver, que está demostrando cómo la superficie de bosques está aumentando extraordinariamente. El metano producido por la ganadería va ciclando entre la atmósfera, animales y plantas y se descompone en un plazo de 10 años, diferente al CO2 o el metano liberado de combustibles fósiles que puede durar alrededor de 1000 años en el ambiente. Nuestro entrevistado nos cuenta la situación actual en su continente y cómo se considera más favorable que hace 100 años. Si bien es verdad que en América Latina, por el tema de la tala, todavía sigue siendo importante, aunque se está reduciendo en los últimos años y donde, digamos, tiene mayor incidencia la destrucción de bosque primario sería en África. También es verdad que África va a ser el continente que aporte los próximos 1.000 millones de habitantes. Y claro, esto implica alteraciones. Allá donde hemos conseguido ciertos niveles de desarrollo, como Europa, fíjense, paradójicamente, a pesar de tener más vacas que nunca, de tener más ovejas que nunca, de tener más porcino que nunca, Europa es el continente que mayor superficie de espacio boscoso ha recuperado en estos últimos 30 años. Nada más y nada menos que más de 50 millones de hectáreas. Actualmente, la actividad agropecuaria logra producir más en menos tierra, gracias a técnicas de mejoramiento en selección de razas o semillas y de estrategias de riego. En diferentes partes del mundo, ahora, los recursos que no se reservan para la agricultura y la ganadería se destinan a repoblar tierras de menor productividad y a la recuperación de especies autóctonas. Lo que veíamos que teóricamente podía ser negativo se ha convertido en un elemento muy positivo. Y todo ello, bueno, pues está justificando que en estos momentos esa superficie o ese medio ambiente sea mejor ahora que hace 100 años, a pesar de haber crecido extraordinariamente en el número de habitantes y también en los niveles de calidad de vida. La eficiencia en la producción, producir más con menos animales, ha permitido disminuir los rebaños ganaderos en todo el mundo, colocando como ejemplo a Estados Unidos. El ganado cárnico en los últimos 40 años se ha logrado reducir 1/3 y el ganado lechero en 70 años ha pasado de 25 a 9 millones, por lo que la producción de metano por parte de la ganadería ha venido disminuyendo. Yo creo que tenemos que demostrar siempre las cosas en función de lo que la ciencia diga. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene que utilizar datos, tiene que ser rigurosa, tiene que ser objetiva y tiene que estar siempre desde una perspectiva aséptica, analizando los procesos y, digamos, los efectos que producen determinadas dinámicas que tienen un componente ambiental, que tienen un componente social, que tienen un componente económico. No lo olvidemos, sin la ganadería muchos países estarían condenados a una situación de pobreza mucho mayor. En 2006, la FAO señaló que el sector era responsable del 18% de los gases de efecto invernadero medidos en CO2. Para 2013, la organización afirmó que actualizando sus inventarios con otras metodologías, se sugería que las emisiones de la ganadería correspondían al 14.5%.
al regreso, veremos cómo estimular el consumo interno hace que se dinamice la piscicultura y cómo es el proceso de empaque de flores para la comercialización. Ya les contaremos sobre las estrategias que se han implementado para mejorar el consumo local de los peces. Colombia tiene índices bajos de este tipo de consumo, pero hay que tener en cuenta que esta actividad es muy rentable. ¿De qué se trata? Ya se los contamos. En las últimas décadas ha aumentado el consumo de carne bovina en Colombia. Esto por unos cambios que se han hecho en la alimentación de los animales y en su cría. Ahora la carne es más natural y sin presencia de químicos. En la finca de hoy les contaremos el paso a paso de una flor desde el momento que se siembra hasta la poscosecha. Hay que tener presente que algunos productores utilizan técnicas de refrigeración e hidratación para mantener la calidad del producto final. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. Certificada internacionalmente en buenas prácticas acuícolas, Troutco, ubicada en Chocontá, Cundinamarca, compite desde hace 12 años con chilenos y peruanos por el mercado de la trucha arcoíris en los Estados Unidos. La afectación por la pandemia tiene pensando a sus directivos en la necesidad de nuevas estrategias para fortalecer el negocio. Nos afectaron las siembras, porque pues al haber animales represados, especialmente en nuestro mercado fresco, estos animales represados pues había que sacarlos y congelarlos, pero las siembras o los huevos de trucha no llegaban a Colombia muy fácilmente por las restricciones de los aviones. Entonces ha sido una afectación total que yo creo que hasta el 2022 nos podemos normalizar. Las exportaciones en Colombia de trucha se redujeron, nosotros especialmente, pues puede haber afectado un 50 o un 60%. Digamos, los que eran hoteles y casinos y restaurantes y cruceros. Ha habido unos incrementos en los costos de producción, por el poder monetario que tiene la gente, de pronto consumen una proteína mucho más barata. La producción se realiza en jaulas flotantes con monitoreo constante en alimento, temperatura, oxígeno y calidad de agua. De esas variables depende que la trucha salga de 200 o de 600 gramos en el mismo periodo de tiempo. Piscicultores y autoridades de acuicultura y pesca coinciden en la necesidad, a pesar de que las cifras oficiales sostienen que en 2020 el sector creció 21,6%, de incrementar el consumo local y disminuir las importaciones de pescado para dinamizar la economía. En este momento estamos del orden de 7.8 kilos persona año, mientras que a nivel mundial es de 21 kilos persona año. Eso podría generar una demanda importante y una producción grande del país, produciendo una reactivación, ya que el pescado es un gran generador de empleo. Si nosotros logramos sustituir las cerca de 90.000 toneladas que están entrando al año de producto importado, podemos generar unas 45.000 empleos directos. Igualmente entra mucho, pero mucha harina de pescado importada de Perú, de Ecuador, y nosotros tenemos el recurso sardina tanto en el Caribe como en el Pacífico, pero no somos pescadores. Y la idea es que podamos pescar esa sardina, su muda y cardumen, y con eso poder hacer harina de pescado y también sardina enlatada, que importamos mucho de Ecuador. El cálculo es que por cada 2 toneladas de pescado producidas se genera un empleo directo, mientras en España y Japón cada persona supera los 50 kilos de pescado consumidos al año. 2 de los casi 8 kilos que nosotros consumimos son importados en tilapia, atunes y pangasius. La proteína blanca del pescado es recomendada incluso para personas de alto rendimiento. El pescado no genera ningún tipo de falsos positivos en temas de dopaje. El pescado es una comida sana, muy saludable y con grandes contenidos de proteínas, omegas, fósforo, donde genera muy buena actitud física e igualmente en el intelecto. Pues primero es una proteína de alto valor, es una proteína de fácil digestión, muy especialmente para el consumo de niños, para mujeres embarazadas, ancianos, de fácil preparación. La tecnología nos permite llegar ya con un producto listo para consumir o listo para servir. El valor agregado sería otra manera de dinamizar el sector, que además cuenta con una gran oportunidad, y es la ausencia de restricciones sanitarias y de 0 aranceles a Europa y Estados Unidos, este último con predilección actual por el pescado occidental y no chino como ocurría antes. Ejemplo, el mercado americano normalmente utiliza una trucha sin carofil y una trucha más o menos viva entre 450 y 550.
Si yo me voy al mercado canadiense que también atacamos, pues ya me voy con una trucha pigmentada o tonalidad roja o red ruby, pero una trucha estamos hablando de casi 700 a 800 gramos viva. Esos 2 ciclos pueden ser alrededor de 7, 8 meses dependiendo de la talla y dependiendo de la calidad de agua y dependiendo del proveedor de alevinos en este caso. Cuando el animal tiene 150 gramos vivo, nosotros le podemos dar o alimento sin pigmento o alimento con pigmento. Es una especie de astaxantina levadura que se le echa en alimento para que él vaya cogiendo una tonalidad. De ejemplo, cuando lo del huevo, que quieren volverlo un poquito más campesino, pues les echan ese producto en el alimento. Según Oscar Murillo, las aguas de los afluentes colombianos, muchas de ellas utilizadas en la producción de energía, se están desaprovechando debido a que las corporaciones autónomas no otorgan con facilidad concesiones de agua al desconocer del tratamiento que pueden hacerse de las aguas vertidas, cuya principal misión es servir de medio de sostenimiento de los peces. Los precios más económicos de otras proteínas como la bovina, porcina y de pollo, algunos mitos sobre la inocuidad y las formas de preparación hacen también que el consumo de pescado sea menos generalizado en nuestro país. La gestación es tal vez una de las etapas más importantes en un sistema de producción porcícola, pues de ahí se desprenden factores fundamentales para garantizar el óptimo crecimiento de los lechones en cada una de sus etapas productivas. Expertos recomiendan que durante este periodo las madres estén ubicadas en zonas donde puedan realizar actividad física, pues al encontrarse quietas por tiempos extensos les produce estrés y afectaciones en la producción de leche. Con el fin de que mejoremos un poco los índices productivos y que las cerdas durante el proceso de gestación y el proceso de lactancia tengan un ambiente más confortable y los parámetros de los cerditos destetados sean mucho mejor. En sistemas de producción a pequeña escala podemos manejar lo que son corrales individuales o corrales grupales para reducir un poco lo que es el manejo del estrés de la cerda durante el proceso de producción. El alojamiento en corrales es importante para la convivencia entre cerdos, pues las introducciones de nuevos animales minimizan problemas de sedentarismo y promueven el movimiento continuo. En ocasiones, cuando la cerda se encuentra estática, puede llegar a contraer problemas intestinales, por lo que el corral, según expertos, se convierte en un espacio ideal para que las cerdas de cría puedan sentirse más cómodas durante la etapa de posparto. Reduce el estrés y las enfermedades de las cerdas durante el periodo posparto. Problemas respiratorios, problemas de diarrea y adicionalmente pues las enfermedades que anteriormente mencionaban los lechones. Entonces, hemos reducido los aplastamientos de lechones en el proceso de lactancia, reducimos también el estrés de los lechones en jaula, en paridera, entonces reducimos lo que son diarreas, procesos respiratorios y adicional pues la cerda también se siente mucho más confortable. 3 días antes del parto es recomendable trasladar a la cerda a parideras para que se adapte al espacio y se encuentre más tranquila a la hora de dar luz. Los manejos en esta etapa van enfocados principalmente a proporcionarle confort a la cerda para evitar casos de aborto. Adicional a esto, las parideras les permiten a los porcicultores tener un control de la temperatura de los lechones y conocer los estándares de lactancia de la madre. Después de esto, son llevadas nuevamente al corral. Tenemos que hacer el descolmille, se hace aplicaciones de hierro en los lechones y adicional en la cerda se hace un proceso de antibiótico-terapia preventivo, el cual es mucho más fácil el manejo en paridera que en la zona de los corrales. Entonces lo que hacemos allá es realizamos el manejo inicial del lechón y posteriormente a los 2 días estamos regresando nuevamente a la cerda, a los corrales, en donde realizamos unas adecuaciones para que los lechones estén confortables durante el proceso de lactancia y la cerda también reduzca el nivel de estrés durante su proceso de producción. Los porcicultores recomiendan incrementar las medidas de bioseguridad en los corrales para evitar la presencia de patógenos en las diferentes etapas productivas, tanto de la madre como de los lechones. En este caso, nuestra entrevistada realiza un proceso de lavado y desinfección del corral, dejándolo reposar cerca de 3 días, tiempo en el que la cerda se encuentra en la paridera.
Posteriormente, acomoda el cajón lechonero con la viruta para la comodidad de la cría. Podemos usar lo que son virutas. En otros sistemas se puede usar lo que son la cascarilla de arroz y por lo general son los subproductos que más se usan en estos procesos de producción. Podemos usar lo que son heno, que son un poco más flexibles a las condiciones de los lechones y generar una temperatura aproximadamente entre 30 grados, que es lo que se requiere durante el proceso de lactancia. La cría de la madre en corrales garantiza mayor confort y estabilidad corporal de las crías, pues la cerda, al estar relajada, incrementa los estándares de lactancia, permitiendo obtener lechones con un peso de 12 kilogramos a los 28 días de vida. La evolución de la producción cárnica bovina a nivel mundial abarca no solo el mejoramiento en tecnologías y prácticas sostenibles, sino la conciencia ambiental que los ganaderos han tomado con la actividad y los cambios en la alimentación de los animales para obtener un producto de mayor calidad y más saludable para los consumidores. Entonces yo creo que hoy día, sobre todo esta última década, se ha tomado cada vez más conciencia de la sostenibilidad, ¿ya? Y de la importancia de los recursos naturales. Y hoy día entonces estamos en un modelo que es la intensificación sostenible. Ya no es solamente producir más, sino que producir más asegurando, ¿no es cierto?, que los recursos van a estar disponibles para las futuras generaciones. Y desde ese punto de vista entonces hay un cambio en la genética de los animales, en la forma en que se produce, ¿no es cierto?, en la forma en que se controla la producción, en el bienestar animal. Anteriormente, al consumo de carne se asociaban diferentes tipos de enfermedades inflamatorias, cardiovasculares e incluso diabetes. Las mejoras que el sector ha tenido en la nutrición de los bovinos para producir este alimento, como el aumento de los sistemas silvopastoriles y el pastoreo racional, han permitido desmentir muchas de las implicaciones negativas que se tenían del producto. Golpeadora, pero muchas de estas enfermedades están asociadas a estados inflamatorios crónicos. Y dentro, por ejemplo, de una carne de un animal que es alimentado fundamentalmente con maíz, que es rico en omega 6, que es un proinflamatorio, va a ser obviamente una relación de omega 6 y omega 3 que es mucho mayor que la que tiene, ¿no es cierto?, un animal que viene de pradera, donde esa relación va a ser casi de 2:1, ¿no es cierto?, de omega 6 respecto de omega 3, respecto de un animal, ¿no es cierto?, que viene de un sistema de feedlot tipo Estados Unidos, donde la dieta es prácticamente muy importante en omega 6, y la relación ahí va a ser de 14 o 18 o incluso más veces de omega 6 por cada omega 3. Entonces, el manejo nutricional de los animales también ahí es un tema que ha evolucionado y ha cobrado mucho más relevancia a los sistemas silvopastoriles, pastoriles, ¿no es cierto?, y que van más en la línea también de la evolución del propio animal, digamos, que tiene un sistema digestivo que está adaptado para hacer uso de estos alimentos que no son consumibles por el ser humano y que transforman un alimento que no se puede comer, ¿no es cierto?, a uno de alta calidad como es la leche o la carne. El sistema grass-fed, que es en el que los bovinos son alimentados solo con pasto y de donde se obtiene la carne con el mismo término, implica que los animales se alimentaron de manera más natural en pastoreo libre y con menos estrés. El producto cárnico procedente de estos sistemas tiene menor grasa saturada y más omega 3, además de vitaminas A, E, B12 y B6. Cada vez, ¿no es cierto?, ha ido cobrando más relevancia y yo diría que en el mediano corto plazo va a seguir y estos sistemas de que certifiquen que efectivamente los animales vienen de estos sistemas va a cobrar relevancia. De hecho, hoy día ya hay varias formas en que uno puede, no necesita, digamos, o sea, solo con tomar la carne y pasarla por un equipo, uno va a poder saber, según justamente la concentración de ácidos grasos, ¿no es cierto?, omega 3 y de los CLA y otros isómeros, uno inmediatamente podría saber si el animal efectivamente viene de un sistema pastoril o no. En marzo de 2021, Colombia exportó a Chile el primer cargamento de carne de res criada 100% con pasturas bajo el sello Colombian Beef Grass Fed, un avance favorable en la evolución continua de la producción cárnica nacional.
La etapa de post cosecha hace referencia al manejo, almacenamiento, conservación, empacado y transporte de los productos agrícolas. En este caso, conservar el calor, la textura y longitud del tallo de las flores depende del proceso de embalaje, pues para empacarlas y llevarlas al comercio existe una serie de pasos que emplean los floricultores con el fin de conservar su calidad y evitar la presencia de patógenos que puedan ocasionar futuras pérdidas. Inicialmente nos llega la flor de cultivo ya plenamente embonchada, con unas especificaciones que ya se les ha dado anteriormente a cultivo. Nos llega ya los ramos con unas especificaciones en el capuchón, ya sea de papel o de capuchón plástico y de acuerdo a unas unidades que llevan los ramos. 1. Hidratación. Cuando los floricultores culminan la etapa tanto de siembra como de cosecha, las flores son transportadas dentro de una canastilla de máximo 20 ramos. De ahí pasan inmediatamente a la zona de hidratación, donde comienzan un proceso de 2 a 4 horas para favorecer la absorción de agua en los tallos e inspeccionar el estado de cada flor en cuanto a su rigidez y resistencia. Esa hidratación se les hace un producto que se llama tiosulfato de plata, que comúnmente se conoce en la sabana como STS. Esto es para prolongarle la vida a la flor. Sin este tratamiento, fácilmente la flor se puede no durarle sino 5 días o 10 días máximo en un florero. Los factores que influyen en la calidad en la post cosecha es garantizar la hidratación con el STS. 2. Refrigeración. Una vez hidratada la flor, se traslada a un cuarto frío donde la temperatura es importante para conservar las cualidades fisiológicas de las flores. Los embalajes son pensados para la venta de las flores y conservar su calidad durante los diferentes trayectos. Después de haber pasado por los procesos de hidratación y refrigeración, las flores son seleccionadas de acuerdo a su tamaño, color y textura, donde el operario las prepara para la etapa del empaque. De este proceso se llevan al área de empaque, donde son clasificadas de acuerdo al cliente. Ya tenemos un capuchón, ya bien sea plástico o de papel, y la llevamos a la zona de empaque y allá hay unas personas encargadas donde les hacen la selección de acuerdo a unos pedidos que ya tienen, se les entrega en las horas de la mañana. De acuerdo a unas especificaciones del cliente van ciertas unidades por caja. Las cajas están por cajas, caja full, caja tabaco, que es media caja, y caja cuarto, que es un cuarto de caja. De acuerdo a eso, cada caja lleva unas unidades específicas, de acuerdo a los grados de calidad. 4. Selección de cajas. Select, Fancy, Estándar y Short. Esto, el Selecto tiene unas medidas que son de promedio 75 centímetros, y lleva en promedio una media caja lleva 300 a 350. El Fancy mide 68 centímetros y lleva en promedio 350 a 400. Y hay otro que se llama el estándar, que lleva entre 400 a 500 y mide 60 centímetros. Y el iShort, que lleva promedio 600 tallos, media caja, y la medida son entre 45 centímetros promedio. Finalmente, las flores son transportadas en camiones también refrigerados para evitar el marchitamiento o pérdidas de hojas, denominados comúnmente como el desplome, momento en el cual la aireación es un factor que influye en la calidad de las plantas. Y yo me despido en medio de este vivero ubicado en el municipio del Peñol, se llama La Milagrosa, tienen variedad de flores de todos los colores, por ejemplo hay besitos desde los 5.000 pesos, se traen desde Bogotá, es decir, de los campesinos de esa región, entonces están apoyando todo ese trabajo. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ahí también pueden revivir cada uno de los capítulos que ya han sido transmitidos en La Finca de hoy. Mañana tenemos otra cita bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda, y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta entonces.